Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con los temas de la Biblia y de la historia de la salvación que veníamos viendo antes de entrar al tema de la liturgia de la palabra. Pero antes vamos a hacer nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ponemos en tus manos la sesión de catecismo del día de hoy. Te pedimos que nos ilumines, que nos ayudes y que nos sigas dando estas ganas de aprender más sobre ti para poder recibirte en la Eucaristía. Te pedimos también que nos ayudes a ser buenos y a poner en práctica todo lo que veamos sobre tu palabra en nuestra vida cotidiana. Y terminamos nuestra oración diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Pues ya hablábamos de que Dios hizo una promesa a Adán y Eva de que iba a enviarles un Salvador. Sin duda, Adán y Eva estuvieron sorprendidos con el mensaje de esperanza de Dios que les dio a pesar de haber desobedecido. Esa misma esperanza la compartieron con sus hijos y los hijos de sus hijos, y así de generación en generación. Pero ¿quién sería ese Salvador? ¿De dónde vendría? Dios elige a un pueblo que cuidará y será el guardián de sus promesas. Israel, ya hemos hablado sobre él. A este pueblo que acompaña día tras día, le recordará sus promesas, se las explicará y se las hará entender cada vez con mayor claridad a través de los profetas. Una de esas promesas que encontramos en la Biblia la encontramos en Isaías capítulo 7 versículo 14. Los invito a que le pongan pausa al video y corran por sus Biblias para que conmigo busquen la cita y veamos qué dice. Recuerden que puede variar un poquito las palabras que se usen dependiendo la traducción que tengan y la que tengo yo. Entonces pónganle pausa y corran por su Biblia. Muy bien, si ya tienes tu Biblia, vamos a buscar en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, el versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Y nos dice: Pues el Señor mismo les dará una señal. Miren, la joven está encinta y dará a luz un hijo, a quien le pondrá el nombre de Emmanuel. Estar encinta significa estar embarazada. Entonces, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, a quien le pondré el nombre de Emmanuel. ¿Quién creen que sea esa joven y quién será ese niño? María y Jesús, exactamente. Entonces, Jesús es la presencia de Dios con nosotros. Es el Salvador prometido. El Salvador esperado, dice la Biblia, nacería de la familia de David. ¿Se acuerdan? Que Dios le prometió a David que de su descendencia saldría el Salvador. Vamos a leer en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33, los versículos del 14 al 16. ¿Okay? Tomen sus Biblias y profeta Jeremías, capítulo 33, versículos del 14 al 16. En lo que la encuentran pueden pausar el video para que no se queden atrás. Dice así: Vienen días, oráculo del Señor, en que yo cumpliré la promesa que hice a los habitantes de Israel y de Judá. Entonces, en aquellos días, suscitaré a David un retoño legítimo, que practicará el derecho y la justicia en la tierra. En aquellos días se salvará Judá y Jerusalén vivirá en paz, y la llamarán el Señor es nuestra salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Entonces, ahí nos habla de la promesa que Dios hizo a David. Y esto quiere decir que nacería del pueblo de Israel. Así como cada uno de nosotros, ustedes, yo, cada uno de nuestros familiares, pertenecemos a un pueblo, él también tendría origen en un pueblo. Nacería de entre ellos mismos, ese pueblo con el que Dios había hecho su alianza, con el que había caminado en el desierto, ¿se acuerdan? Al que había liberado y guiado. Como en todas las promesas, ellos se preguntaban muchas cosas, entre ellas, ¿cómo sería? El profeta Miqueas va contando que él, o sea, que el Mesías, se mantendrá firme y pastoreará con la fuerza del Señor. Ellos vivirán seguros porque extenderá su poder. Él mismo será la paz. Esto nos lo dice en Miqueas capítulo 5, versículos del 3 al 4. Si quieren ponerle pausa y buscarlo, lo pueden hacer. Yo ahorita no lo voy a hacer, me voy a seguir. El pueblo lo esperaba con mucho entusiasmo, porque superaría a todos los guías que hasta ese momento Dios les había dado. ¿Se acuerdan los tipos de guías que ha tenido el pueblo de Israel hasta entonces? Habíamos hablado de los jueces, los profetas y los reyes, aunque los profetas como tal no eran los líderes, sí tenían pues cierto grado de autoridad en el pueblo. Pero teníamos a los jueces y después el pueblo pide reyes, ¿recuerdan? Ok. ¿Imaginan cuánta ilusión tendrían porque llegaría el Salvador? Él tendría la fuerza y el poder de Dios y les comunicaría su paz. La promesa del Salvador estaba tan grabada en el corazón del pueblo que a pesar de que pasaba el tiempo, había un grupo de entre ellos que no perdía la esperanza. Ustedes imagínense que les prometen que les van a comprar un helado, vamos a poner el ejemplo, pero no les dicen cuándo. Y entonces ustedes primero están muy emocionados, pero pasan los días y pasan los días y pasan los días y no les compran el helado, pero saben que les van a comprar el helado en algún momento. Podemos adoptar dos actitudes ante esto. Una es perder la esperanza y decir, ya no voy a tener mi helado. O sea, quién sabe cuándo me lo vayan a dar y que se les olvide. O también puede ser que todos los días estén emocionados y estén ansiosos porque llegue el día en que les compren el helado. Bueno, pues lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Había una parte del pueblo que iba perdiendo la esperanza, pero había otra parte de ellos que seguían firmes en esa esperanza de que Dios iba a enviarles a un Salvador como lo había prometido. Por el contrario, estaban seguros que todo se cumpliría porque no hay nadie más confiable que Dios y Él cumple sus promesas. Uno de esos que esperaban con gran esperanza, valga la redundancia, la llegada del Salvador, era un hombre llamado Simeón. Él había pedido a Dios que le concediera haber cumplido esta promesa antes de morir. Dios se lo concedió, y cuando llegó ese momento recordó todo lo que sus padres le habían dicho y dijo emocionado: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar que tu siervo muera en paz. Mis ojos han visto a tu Salvador. ¿Ustedes han escuchado estas palabras? Las hemos escuchado en el Evangelio, no sé si han puesto atención, pero cuando María y José llevan a Jesús al templo para presentarlo, en el templo, se encuentran al anciano Simeón, y estas son las palabras que él dice, que él alaba a Dios cuando puede ver y cargar a Jesús. Y también le dirige unas palabras a María. Recuerdan que una espada iba a atravesar su alma y se refería al momento de la crucifixión de Jesús. Pero ahorita fijémonos en estas palabras. Ahora, Señor, según tu promesa, ¿recuerdan la promesa? Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar que tu siervo muera en paz. Mis ojos han visto a tu Salvador. Entonces esto nos dice que Simeón era un hombre que confiaba en las promesas de Dios, la promesa que había hecho al pueblo de enviar a un Salvador y la promesa que le hizo a él personalmente de que antes de morir iba a ver al Salvador. Todo lo que había vivido el pueblo de Israel era una preparación para la venida del Señor. El tiempo había llegado, la promesa se cumplió. Ese Salvador es Jesús de Nazaret. Ese niño es la promesa cumplida de Dios a Israel. Vamos a buscar en nuestra Biblia
en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 y 2. Isaías, capítulo 11, versículos 1 y 2. Repito, Isaías, capítulo 11, versículos 1 y 2. Saldrá un brote del tronco de Jesé, un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sale? Entonces, esto nos dice sobre el Mesías en el libro del profeta Isaías, ¿sí? Ahora vamos a buscar la cita de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Lucas, capítulo 2, versículo 11, que dice así. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. ¿Sí? Es el momento en el que el ángel le habla a los pastores para anunciarles que ha nacido Jesús. Y se los maneja como el Salvador. ¿Sí? Aquí lo confirma que Jesús es el Salvador. Y bueno, fíjense bien, veníamos diciendo que la promesa se cumplió y el Salvador es Jesús de Nazaret. Ese niño es la promesa cumplida de Dios e Israel, y en ellos a toda la humanidad. Sí, o sea, no solamente es el Salvador para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Él es la confirmación de que Dios cumple sus promesas. Entonces, chicos, ahorita leímos algunas citas bíblicas en las que nos habla sobre esa promesa, pero no son las únicas. En todo el Antiguo Testamento podemos ir encontrando diferentes referencias a Jesús. Incluso vamos a ver más adelante, hay citas que nos describen a Jesús en la pasión. Claro, no dice Jesús, ni dice exactamente los detalles de cómo pasó, pero sí lo describen muy, muy certeramente ese momento de la pasión de Jesús y algunas otras cosas de la vida de Jesús. Entonces, como un pequeño resumen de lo que llevamos hasta ahorita en la sesión del día de hoy, ya hablamos sobre el Antiguo Testamento durante los videos anteriores. Hablamos de las diferentes alianzas y de la promesa de que Dios iba a mandar un Salvador. Y sabemos que ese Salvador es Jesús. Y ahora, así como en el Antiguo Testamento encontramos esta parte de la historia de la salvación, la promesa, ¿dónde encontramos la historia de Jesús? Bueno, pues justamente para eso tenemos los Evangelios. Son 4 libros, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, y son los que nos hablan de la historia de Jesús tal cual. En el Nuevo Testamento también nos hablan de Jesús y de las enseñanzas de Jesús, pero ahora sí que ya es lo que los apóstoles fueron transmitiendo a las comunidades. En los Evangelios, los evangelistas nos narran tal cual la vida de Jesús como una historia, vamos, no como consejos, como podemos ver en las cartas y que veremos más adelante, sino como una historia, nos lo va narrando. Y bueno, la palabra evangelio quiere decir buena nueva. Los 4 evangelios son los libros más importantes del Nuevo Testamento, porque como ya dijimos, relatan la vida y obra de Jesús. Fueron escritos por personajes que vivieron en aquel tiempo y en ellos se narran acontecimientos que dichas personas, los evangelistas, presenciaron o bien que escucharon de otros que sí fueron testigos de los acontecimientos, es decir, por ejemplo, los apóstoles. Los 4 evangelistas son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan es el discípulo amado, fue apóstol de Jesús y lo que él nos narra es lo que vivió, lo que él presenció, estuvo ahí. Pero por ejemplo Lucas no estuvo ahí con Jesús, sino que le fueron contando esas cosas los apóstoles, seguramente también convivió con María
y ella le contó pues algunos detalles de la vida de Jesús, porque Lucas es el evangelista que nos narra más sobre la infancia de Jesús, sobre su nacimiento, más bien. Y bueno, los evangelistas realmente creyeron que Jesús era enviado por Dios y reconocieron que su vida y obra eran el gran acontecimiento de la historia de la salvación. Entonces, el Espíritu Santo los inspiró para escribir estos libros, a fin de que todos los que viviéramos después pudiéramos conocer quién fue Jesús y qué hizo. Entonces, ¿fue su idea escribir los evangelios? No, fue el Espíritu Santo quien los iluminó a hacerlo y quien les ayudó para que escribieran lo que Dios quería que se escribiera, porque Jesús hizo muchas cosas, más allá de las que podemos encontrar en los evangelios. De hecho, en uno de los evangelios, lo vamos a ver más adelante, lo dice, que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían todos los libros de la tierra para poderlo, digamos que guardar o documentar. Entonces escribieron lo que el Espíritu Santo les puso en el corazón. Cada uno de los evangelios está escrito también, digamos que para un público específico. Algunos lo escribieron para que los judíos que se convertían al cristianismo pudieran ir conociendo pues la historia de Jesús, lo que él hizo, sin que se hiciera un teléfono descompuesto, porque ustedes saben de qué se trata el teléfono descompuesto, ¿no? Yo te digo una cosa al oído, tú se lo vas pasando al siguiente, pero poco a poco se va distorsionando, porque a lo mejor yo no te dije claramente una parte y tú me entendiste otra cosa, y entonces se lo pasas al otro distorsionada, y el otro entiende otra cosa, y entonces le cambian otra parte, y poco a poco se va perdiendo el mensaje. Entonces, para evitar eso, hicieron, pues escribieron la historia de la vida de Jesús. Otros lo hicieron para la comunidad no judía, por ejemplo. Y así vamos a ir viendo poco a poco a quién va dirigido cada evangelio. Pero cada uno tiene características diferentes que nos enriquecen bastante. Fíjense bien, el Evangelio de San Lucas en sus primeras líneas, Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, vamos a buscarlo y vamos a ver lo que nos dice. Fíjense bien. Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y dice así. Ya que muchos se han propuesto componer un relato de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, según nos lo transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también yo he creído oportuno, después de haber investigado cuidadosamente todo lo sucedido desde el principio, escribirte una exposición ordenada, ilustre Teófilo, para que llegues a comprender la autenticidad de las enseñanzas que has recibido. Entonces, si se fijan aquí, Lucas nos dice que él no escribió nada más porque sí, sino que hizo una investigación, con ayuda del Espíritu Santo, para poder escribir este evangelio. Y bueno, ¿a qué acontecimientos crees que se refiere el autor, o sea, San Lucas? Nos dice que pues quiere narrar los acontecimientos. Fíjense bien, dice, según nos lo transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Pues se refiere a los hechos de la vida de Jesús. ¿Y por qué creen que consideraría él importante investigar sobre ellos? Ya lo platicamos un poquito, ¿verdad? Para poder transmitirlo a más personas sin que se perdiera pues la autenticidad, digámoslo así, del mensaje, sin que se distorsionara. Y bueno, fíjense bien, chicos. El personaje del que habla el Evangelio de Lucas es Jesús. El personaje principal del Evangelio de Marcos es Jesús. El del Evangelio de Mateo es Jesús. Y el del Evangelio de Juan es Jesús, porque los evangelios se tratan de la vida de Jesús, como ya lo dijimos.
Los acontecimientos y las enseñanzas que Lucas investigó para comunicarlos por escrito son la vida y obras de Jesús. Quienes conocieron a Jesús querían compartir lo maravilloso que fue conocerlo. Como era imposible contarlo todo, fueron escogiendo los principales hechos de su vida, y se fue creando un tesoro de testimonios que han ayudado durante siglos a que lo conozcamos. Si queremos conocer a Jesús, necesitaremos conocer su historia. ¿Dónde nació? ¿En qué ciudad? ¿En qué pueblo? ¿Quiénes eran sus padres, sus amigos? ¿Cómo era él? ¿A qué se dedicaba? Si tú quieres saber quién era Jesús, te invito a que lo hagas a través de los evangelios. En ellos descubrirás historias sorprendentes de su vida. La vida de Jesús es maravillosa, y hubo quien la escribió para que tú y yo la conozcamos. Entonces, los invito a que tomen su Biblia un momento y revisen dónde empieza cada uno de estos 4 libros de los evangelios. El de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Y si tu Biblia todavía no tiene pestañitas o algo que te ayude a identificar dónde empiezan los libros, que por ahorita le pongas un separador, un cuadrito de papel, algo que te ayude a identificarlo porque los vamos a estar usando. Y pues se te va a facilitar mucho si ya tienes identificado dónde empieza cada uno de estos evangelios. Entonces, te invito a que pongas pausa al video y de una vez, aunque no sea algo definitivo, tomes una hoja de papel, la dividas en 4 partes y le pongas aquí, digamos así, un cachito de papel para que identifiques dónde empieza cada uno de estos evangelios. Incluso le puedes escribir ahí en el papelito el nombre del evangelio que estás marcando para que sea más fácil identificarlo. Ponle pausa y ya que termines, lo despausas. Muy bien, fíjate bien, te voy a platicar un poquito sobre cada evangelio, ¿sí? Sobre algunos rasgos particulares de cada uno de los evangelios. Y vamos a empezar con el evangelio según San Mateo. Este evangelio lo escribió Mateo para una comunidad que buscaba tener su propia identidad, ahorita vamos a definir un poquito mejor esto, y misión en contraste con el judaísmo. Recordemos que Jesús era judío, que muchos de los primeros cristianos eran judíos, entonces necesitaban tener bien clara la diferencia entre los judíos y los cristianos, porque aunque tenían cosas en común, no era lo mismo. Jesús vino a enseñarnos pues cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, a ellos se dirige, digamos que originalmente, este evangelio de San Mateo. Mateo, junto con Lucas, son los únicos que hablan sobre el nacimiento de Jesús. Lucas lo detalla un poco más, Mateo no tanto. Si nos vamos al primer capítulo del Evangelio de San Mateo, vamos a encontrar la genealogía de Jesús. Y este es un texto bien interesante porque nos va narrando, por ejemplo, genealogía de Jesús, Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, es decir, Abraham fue papá de Isaac. Isaac fue papá de Jacob, Jacob de Judá y sus hermanos. Y así nos va narrando quién fue el papá de quién, hasta llegar, fíjense bien, dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Mesías. ¿Sí? Ahí nos va dando como si fuera un árbol genealógico de Jesús. Después ya nos narra el nacimiento de Jesús y cuando llegan los sabios de Oriente, en el capítulo 2, la huida a Egipto, y bueno, ya de ahí después pasa a Juan el Bautista, el bautizo de Jesús, y luego ya se va a las tentaciones de Jesús en el desierto. Entonces, si se fijan, no profundiza mucho en esta etapa del nacimiento de Jesús, pero sí lo toca. Vamos a ver más adelante cómo 2 evangelistas no nos hablan para nada de esto. Ok, vamos a pasar ahora al Evangelio de San Marcos. Si quieres ponerle pausa y regresarle un poquito para tomar nota o hacer algún tipo de resumen en tu cuaderno, puedes hacerlo. Ok, el Evangelio de San Marcos, fíjense bien, se dirige a los cristianos de origen pagano. Ya hablábamos de que Mateo
dirigió su evangelio principalmente a los cristianos que vienen del judaísmo y que necesitan tener bien clara la diferencia entre judíos y cristianos. Marcos, su evangelio está dirigido a los cristianos que no eran judíos, que eran paganos. Entonces, pues tiene características un poquito diferentes, ¿sí? Fíjense bien, vamos a ver cómo empieza el evangelio de San Marcos. Dice, el capítulo 1, versículo 1 nos dice, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Y luego continúa con la predicación de Juan el Bautista. Según está escrito en el profeta Isaías, mira, envío mi mensajero por delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz que grita en el desierto, preparen el camino al Señor, nivelen sus senderos. Apareció Juan el Bautista en el desierto, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él, y después de reconocer sus pecados, Juan los bautizaba en el río Jordán. Entonces, si se fijan, ya se va directamente a cuando Juan el Bautista es adulto y vamos a ir viendo cómo llega Jesús y se da el bautizo de Jesús. Pero todo esto ya son adultos, no nos habla del nacimiento de Jesús. Y no por esto es malo, o sea, simplemente son características diferentes de cada uno de los evangelios. Vamos a pasar ahora al evangelio de San Lucas. Y este es conocido como el evangelio de la misericordia, de la ternura y de la compasión. Además, es el evangelio que más nos habla sobre esta parte del nacimiento de Jesús y de poquito antes del nacimiento de Jesús. Nos narra la anunciación, nos narra también pues un poquito la historia de Zacarías, Isabel y Juan el Bautista. Ahorita lo vamos a ver. Lucas dirige su evangelio a cristianos de la segunda generación, es decir, ya no son las personas que convivieron directamente con Jesús, sino a las que se lo transmitieron los apóstoles y las personas que convivieron con Jesús. Entonces, su evangelio y el libro de los Hechos, porque si no lo sabían, Lucas también escribió los Hechos de los Apóstoles, que es el siguiente libro después de los evangelios. ¿Sí? Entonces, son las dos partes de una misma obra, cuyo propósito es extender la fe cristiana. ¿Sí? Entonces, nos ayuda este evangelio, o estuvo escrito, para las personas que no conocieron directamente a Jesús, para que lo pudieran conocer. Y como ya vimos, él nos dice al principio, pues que hizo una ardua investigación y evidentemente le ayudó el Espíritu Santo. Ahora, si nos vamos un poquito más abajo en su evangelio, brincándonos a esa primera parte que ya leímos, vamos a encontrar, fíjense bien, dice, anuncio del nacimiento de Juan. Él empieza incluso con Juan el Bautista. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, que es el papá de Juan el Bautista, ¿recuerdan? Si no se saben esta historia, la pueden venir a leer aquí al Evangelio de Lucas y también es bastante interesante. Si avanzamos un poquito más, encontramos el anuncio del nacimiento de Jesús en el capítulo 1, versículo 26, y a partir de él vamos a encontrar lo siguiente. Al sexto mes, envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven desposada con un hombre llamado José, de la descendencia de David. El nombre de la joven era María. El ángel entró donde estaba María y le dijo, Dios te salve llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Les suena esto? Es la anunciación, ¿verdad? Todo esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas. Si seguimos avanzando, nos habla del encuentro de María con Isabel, es decir, la visitación de la Virgen María a Isabel. Después, más adelante, nace Juan el Bautista. Más adelante, el capítulo 2 nos habla ya sobre el nacimiento de Jesús, ¿sí? De cuando se ordena el censo y todo esto. Luego nos habla de la presentación de Jesús, cuando Jesús se pierde en el templo y lo buscan durante 3 días José y María y lo encuentran. Y entonces sí, ya que termina la narración del niño perdido y hallado en el templo,
en el capítulo 3 nos narra la predicación de Juan en el desierto, que es un poquito donde empieza el Evangelio de Marcos, ¿recuerdan? Entonces, pues es diferente este Evangelio y por eso creemos que, como parte de su investigación, pues quien le ayudó a hacerla fue la Virgen María, ¿verdad? Porque ¿quién más hubiera podido saber lo que pasó en la Anunciación, lo que pasó incluso cuando fue a visitar a su prima Isabel, etcétera? Y bueno, nos falta ver el Evangelio de San Juan, ¿sí? El Evangelio de San Juan es muy especial porque recordemos que Juan era el discípulo amado, ¿sí? Este Evangelio está dirigido a la comunidad cristiana que, pues conforme van pasando los años, los judíos los rechazan cada vez más, los fariseos se vuelven más radicales contra los cristianos y pues los corren del templo e incluso pues muchos cristianos se sienten atemorizados y abandonan la fe. Entonces Juan escribe su evangelio también para ayudar a los cristianos que se sienten perseguidos en cierto sentido y a los cristianos que con esta situación se van agregando a la fe. Entonces, en ese contexto se escribe el Evangelio de San Juan y vamos a ver cómo empieza este Evangelio. Este Evangelio, incluso en la forma en la que está escrita, es diferente a los demás, ¿sí? A veces es un poquito más complicado de entender porque, pues yo creo que era tanto lo que Juan había vivido y amaba tanto a Jesús que yo creo que fue muy complicado para él poner en palabras todo lo que sentía, todo lo que pensaba y todo lo que había vivido. Entonces, al principio, seguramente han escuchado esto en misa. Esta lectura se lee el 25 de diciembre. Hay diferentes esquemas que se van leyendo. Se lee un evangelio el 24 en la noche, otro el 25 muy en la mañana, otro evangelio diferente el 25 como a mediodía y otro evangelio diferente el 25 en la tarde. Uno de esos es este. Fíjense bien, dice: al principio ya existía la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella, y sin ella no se hizo nada, de cuanto llegó a existir. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no pudo sofocarla. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo, pero el mundo, aunque fue hecho por ella, no la reconoció. Vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. A cuantos la recibieron, a todos aquellos que creen en su nombre, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Y así sigue un poquito. Es un poquito complicado, si no entendieron mucho no se preocupen, no es el punto del día de hoy. El punto del día de hoy es que conozcamos un poquito sobre los 4 evangelistas, los 4 evangelios. Y si seguimos un poquito más adelante, nos habla del testimonio de Juan el Bautista, ¿sí? Entonces él también empieza con Juan en el desierto, al igual que Marcos. Y después nos habla de cómo Juan presenta a Jesús y cómo pues ya empieza los diferentes acontecimientos de la vida de Jesús. Entonces, no hay un evangelio que sea mejor que el otro, todos son diferentes y de todos podemos aprender cosas diferentes y muy enriquecedoras. Entonces, te invito a que si lo crees necesario, pauses el video, le regreses y vuelvas a escuchar la descripción de cada uno de estos evangelios o de puntos curiosos, llamémoslo así, de cada evangelio. Y si quieres lo anotes o anotes lo que más te llame la atención para que lo puedas repasar cuando quieras. Ponle pausa y cuando termines, despausas el video. Muy bien chicos, pues ha llegado el momento de hacer nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites seguir conociendo sobre ti, sobre tu palabra, sobre los evangelios que nos hablan
de tu vida, Jesús. Te pedimos que nos ayudes a llenar nuestro corazón de inquietud por conocerte, que nos emocionemos por saber cada día más de ti y así preparemos nuestro corazón para poder recibirte en la Eucaristía. Te pedimos que nos ayudes a ser buenos y a seguir todas las recomendaciones que nos das en el Evangelio, para poder ser buenos hijos, buenos hermanos, buenos estudiantes. Te pedimos también que María Santísima nos acompañe durante nuestro día, durante nuestra semana, y lo hacemos diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, pues los espero la próxima semana en el siguiente video. Espero que se metan un poquito a hojear los evangelios en su Biblia y así los vayan conociendo un poquito mejor. Hasta la próxima.